Bueno, buenos días, vamos a iniciar. Entonces, el archivo que estábamos trabajando, el de PS sociales, aquí lo tenemos abierto. Por aquí hay una pregunta de uno de los ejercicios que hicimos, Nos están pidiendo totalizar las prestaciones de la ciudad de Bogotá, pero específicamente de las secretarias, de la hoja diciembre. O sea que ahí el criterio es, número 1, identificar qué es lo que voy a sumar, son las prestaciones. Número 2, hay una condición que debo de sumar las prestaciones, pero solamente de la ciudad de Bogotá. Y número 3, de Bogotá debo de sumar solamente aquellos cargos que sean secretarias, ¿no? El sumar puntos y punto conjunto hace una especie de filtro en la base de datos y suma de acuerdo a los criterios que le ponga. Pues debo de colocar un criterio Bogotá y otro criterio que son secretarias. Entonces la fórmula se hizo diciéndole sumar puntos y las prestaciones de diciembre, ¿sí? En el criterio 1 van los cargos de diciembre y escogí secretaria, porque en la base de datos no está escrito secretarias, sino que está escrito es secretaria. Ese sería el primer criterio, ¿no? Cargos DIC y el criterio es secretaria. En el segundo criterio son las ciudades DIC de diciembre y escogimos de criterio Bogotá, ¿sí? Muchas veces se equivocan y no sale es porque escriben secretarias o escriben secretaria con tilde, pero en la base de datos está sin tilde, entonces no suma, no cuenta, no promedia. ¿Sí? Nosotros lo que hicimos pues obviamente fue definir unos nombres de rangos, por eso aquí aparece ciudad DIC y cargos DIC, porque le dimos nombres de rangos a esas columnas de diciembre. Es una que habíamos hecho ya la clase pasada, ¿no? Sino que estaban preguntando por qué no les apareció un error ahí. Es un punto que habíamos hecho. 969.992 pesos. ¿Sí? ¿Te dio o no? Mira, la reviso. Todo el rango que estamos agregando prestaciones fijas. Sí, estaba intentando ponerlo mañana. Pero es que Bueno, ¿qué? Sí, lo parecía. Sí, igual. Rango de decía 3 del F3. Prestación de tipo.
de criterio 1 sería F3, Ciudad de Tic, diciembre. Por WhatsApp, comprar el registro. Perdón, Bogotá. Ahí es que hable Bogotá. Ahora, el segundo criterio es el cargo. Entonces, cargo TIC. Y secretaria. Verifiquemos el rango. Hola, Cargo está bien. yo estoy acá y creo que no. Ciudad TIC. Listo, gracias. O sea, ya estoy en la empresa. Hay un error porque lo marcaron, aporte TIC lo marcaron desde G5 y los demás lo marcaron desde D6, desde el encabezado. Si pilla que hay algunos que empiezan con, o sea, unos los marcaron desde aquí y otros los marcaron desde acá. Toca arreglarlo. Oye, el ejemplo que está pasando aquí. Resulta que se está haciendo esta fórmula. Póngale acá porque esto le sirve, es muy importante. Resulta que la fórmula está bien. Nosotros revisamos la fórmula. Yo estoy revisando aquí la fórmula para este caso que hicimos. Te lo voy a enviar mal. Y acá el rango está bien, prestaciones DIC, es lo que voy a sumar, ¿no? Luego viene el criterio que son la columna de los cargos y el criterio de secretaria. Luego la columna de diciembre, la columna de ciudades y el criterio pues es Bogotá, pero no daba la fórmula. ¿Qué es lo que pasa? Cuando definieron los rangos acá, en eso toca tener mucho cuidado y yo lo dije en la clase. Si usted va a marcar los rangos todos tienen que empezar en la misma posición. Si yo marco aquí, o sea que todos deben de empezar desde D5, 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 pero no pueden empezar unos aquí y otros aquí. Cuando yo defino el rango, ¿no? O sea, yo no puedo, por ejemplo, marcar este y ese se llama cargos DIC, pero luego marcar desde aquí, luego venir acá y marcar desde acá y bajar, porque me quedan diferentes y no va a salir la fórmula. Usted los puede arreglar en fórmulas. Los puedes arreglar ahí en fórmulas, administrador de nombre y arránquelos todo. Usted le puede, por ejemplo, mire que para el caso mío, todos empiezan en 5, D5, E5, H5, F5. Y aquí hay unos sueldos de enero que sí lo empecé, pero es enero, es otra hoja. Los empecé en F6. Pero todos aquí me arrancan en F5, en 555, ¿sí? 555. Entonces, es importante, de hecho podría arreglar este de sueldos de enero y también empezarlo en F5. Le puedo decir modificar y le puedo decir que empiece en F5 para que todos inicien igual. Ahí todos me quedaron igual, ¿sí ves? ¿Sí vieron? Entonces es muy importante que siempre los rangos empiecen en la misma posición. Entonces arréglenlos ahí, los que lo tengan mal, para que sí, y por supuesto pues todos deben de terminar también en la misma posición, 85, 85, 85, 85, 85, porque estamos hablando de la misma base de datos. Si usted define un rango empezando aquí, por ejemplo aquí como lo estoy haciendo, listo, y otro rango lo define empezando desde acá, nunca le va a dar un cálculo, nunca le va a dar, le va a sacar error. Deben de empezar todos los rangos
en la misma posición y deben de terminar en la misma posición. Pero ¿dónde sería? ¿Dónde lo funcionaría? Es que no me aparece ese administrador de nombre. Por fórmulas, definir nombre, dale clic aquí. Pues por aquí los creo, pero no. Mira, aquí está. Ahí se los puede modificar, ¿sí? ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Cuando se definen los... Buenos días. Bueno, vamos a empezar entonces con la función contar. Eso ya lo tienen que arreglar ustedes si les ha quedado mal allí. Bueno, la función contar, entonces, habíamos visto que es una función que me va a permitir de un rango de celdas saber cuáles celdas son numéricas, ¿no? Por cada celda donde él encuentre un número, pues va contando 1, 2, 3, ¿no? Si yo vengo aquí diciembre y le digo, cuénteme cuántas celdas numéricas hay aquí, pues él encuentra que aquí hay un número, luego otro número son 2, luego 3, 4, 5, 6. Me va a decir que hay 6 celdas de tipo numérico. Entonces la función contar siempre me va a contar celdas de tipo numérico. Resulta que me están pidiendo la cantidad de empleados que se tuvieron en diciembre. Entonces si yo miro la hoja de diciembre, para poder contar, pues yo podría contar con el campo cédula, que es un campo numérico. Cada cédula equivale a decir que es un empleado, ¿cierto? O podría contar el sueldo, porque toda la columna de sueldo es numérica, que equivale igual, cada sueldo equivale a un empleado, ¿no? Aportes o prestaciones. Lo vamos a hacer cogiendo la columna de aportes. Cualquiera de esas funciona igual. Entonces le voy a decir igual contar, porque ahora vamos a contar. Contar, abro paréntesis, vengo aquí al asistente y entonces me dice valor 1. Como tengo nombres de rangos que los trabajamos en la clase pasada, entonces con F3 le voy a decir que me seleccione la de aportes. Y le voy a aceptar y ahí tengo el resultado. Me dice que en diciembre se tuvo 80 funcionarios, 80 empleados, ¿sí? Contar. La función contará es para contar celdas, pero de tipo texto. Entonces lo vamos a hacer con contará aquí a manera de ejercicio. Vamos a hacer el mismo ejercicio pero utilizando contará. Entonces le digo igual contará le doy F3 y puedo coger cualquier columna que sea de texto. O sea que podría coger, bueno, pero como aquí no tengo ninguna columna de texto, entonces tendría que pasarme a la base de datos y marcar, por decir algo, el nombre, ¿no?
o el cargo, cualquiera, sí, cualquiera de esos, cualquiera que sea de texto. Con contará, ¿sí ves? Entonces contará son para contar celdas de tipo texto. Contar es para contar celdas de tipo numérico. Cantidad de empleados ahora en diciembre y enero. Lo voy a hacer con contar. Entonces le puedo decir igual contar entro aquí a fx y entonces le doy con F3, le puedo decir que me sume los aportes de diciembre en valor 2. Como no tengo nombre de rango en enero, entonces tengo que pasar, una solución sería pasarme y marcarlo, ¿cierto? Marcar los aportes de enero. Lo otro sería, mire que aquí me está botando 160, me está diciendo que hay 160 empleados, ¿no? 80 de diciembre y 80 de enero, ¿sí? Pero si yo no quiero pasarme y marcar el rango, entonces le doy el nombre del rango a la columna. Entonces yo me puedo salir aquí en enero y le doy nombre de rango a los aportes, ¿no? Entonces me paro aquí porque todo lo estoy marcando desde el encabezado. Entonces esto lo voy a llamar aportes N de enero. Y ahora sí haría la fórmula. De las dos formas está bien, ¿no? Sino que como estoy trabajando con nombres de rango, pues entonces me pasé y también le di nombre de rango a la columna de cargos de la hoja de enero. Entonces ahora sí le digo, igual contar, abro paréntesis, aquí le puedo decir cargos, y aquí me aparece cargos DIC, debe haberme parecido cargos N, algo hice mal acá. Es que se llama son aportes, perdón. No son cargos sino aportes. Entonces le digo, igual contar aportes enero, aportes diciembre, punto y coma, aportes enero. Cuando yo me sé los nombres de los rangos, pues los puedo escribir y ellos me aparecen ahí automáticamente, ¿sí? Entonces lo puedo seleccionar, le doy enter y ahí está. Copiemos esto aquí abajo. Resulta que ahora me piden los empleados de diciembre, enero y febrero. Bueno, entonces para febrero el archivo no lo tengo, vamos a crearlo. Entonces aquí en enero vamos a darle botón derecho .
Acá en enero le vamos a dar botón derecho y le vamos a decir mover o copiar. Le vamos a decir aquí crear una copia. Y aquí le voy a decir que en un nuevo libro. En enero lo que hice, voy a volver a repetir. Aquí en enero le dije botón derecho, mover o copiar, crear una copia y le digo aquí en un nuevo libro y le damos a aceptar. Esto cambiémosle el nombre a febrero. Bueno, y supongamos que todo eso es lo de febrero, grabémoslo con el nombre de febrero. Aquí también cambiémosle febrero a la hoja. Y grabemos este archivo ahí en la carpeta que ustedes tengan de trabajo. Lo voy a grabar como febrero. Yo lo voy a grabar aquí en la carpeta donde he venido trabajando con ustedes. Lo voy a llamar sueldos febrero. Y grabo. Entonces ya tengo el archivo de febrero y en otro archivo tengo diciembre y enero. ¿Sí? Diciembre y enero. Entonces nos van a pedir aquí dos cosas. Cantidad de empleados en diciembre, enero y febrero. Y aquí vamos a sumar sueldos. Sumar los sueldos de diciembre, enero y febrero. Vamos a hacer las dos, por favor. Una es con contar y la otra es con suma. Voy a hacer esta primera. Bueno, entonces le voy a decir igual contar. Y me voy al asistente. Entonces le digo, bueno, contar. Me están pidiendo contar los empleados de diciembre. Entonces le doy F3. La función contar, como funciona, son con columnas que sean numéricas. Entonces lo voy a hacer con aportes. Puede ser cualquiera numérica. Lo voy a hacer con aportes. Listo. En valor 2 voy a colocar ahora los aportes de enero para que me sume los empleados. Ahí lo que hay que aprender es hacer la similitud, ¿no? Yo estoy cogiendo los aportes porque cada aporte es un número, entonces, y cada aporte equivale a un empleado. Si él cuenta un aporte, dos aportes, tres aportes, ¿no? Porque contar cuentas son columnas o rangos de celda que sean numéricos. Entonces aquí lo equivalente es que por cada aporte que él vaya contando, porque estoy utilizando la función contar, entonces un aporte, dos aportes, tres aportes, entonces un empleado, dos empleados, que es equivalente a eso, ¿no? Porque estoy contando. Entonces ya conté los aportes de diciembre, me dijo que hay 80, ahora voy a contar los aportes de enero. Entonces le doy nuevamente aquí F3 y le digo aportes enero. Pero también tengo que ir a contar los empleados de febrero, pero no están en este archivo. Entonces ya me tengo que pasar aquí, yo me ubico aquí, me tengo que pasar para el otro archivo. Aquí me pasé. Y puedo seleccionar los aportes porque no tengo nombre de rango, ¿cierto? Entonces le voy a aceptar o me puedo, si lo quiero hacer bien con toda la regla, entonces aquí a esto le digo desde aquí, marco y le digo inclusive aquí en febrero
tienes el nombre de aportes de enero. Entonces lo voy a eliminar para poderle decir aportes de febrero. Entonces un rango se elimina por fórmulas, administrador de nombres. Aquí está, es este, miren. Y lo elimino. Pero me sigue apareciendo acá. Profe, cuando nosotros seleccionamos desde arriba nos cuenta No, parece que eliminé el que no era. Eliminar acá. Ah, no, está bien. Lo que pasa es que como yo copié la hoja, entonces él me copió a otro archivo me copió todos los rangos que yo tenía, correcto. Sí, entonces eliminémoslos. Todos estos rangos eliminémoslos porque aquí no me funcionan. Solamente, o sí me funcionan, pero están es con otro nombre, con los de la hoja pasada. Entonces eliminemos esto. Y ahora coloquemos solamente lo que vamos a utilizar, ¿no? Cierro aquí. Puedes eliminar todos. Ahí los selecciona. Pero ahí no tiene cómo eliminar. Pues en ese cuadro creo que no se pueden eliminar. Miremos otro a ver. No, pues no veo más. Si lo borro acá, no lo borra, ¿no? ¿Ya lo hiciste? Ah, míralo, aquí está, con menos. Ay, pero le borré uno. Dale deshacer ahí. Bueno, entonces continúo aquí. Yo copié la hoja de enero en un archivo nuevo, aquí estoy. Cuando hice la copia, pues obviamente él copió también todos los nombres de rango, entonces lo que hice fue eliminarlos. Y ahora voy a colocar el nombre del rango que necesito de momento, que son los aportes. Entonces aquí le coloco aportes febrero, ¿cierto? Listo. Ahora sí puedo venir aquí y hacer el cálculo que me están pidiendo. Entonces le digo igual contar. Entro aquí al asistente, entonces le digo rango número 1, los aportes de diciembre, el rango número 2, los aportes de enero, y en valor 3, yo no puedo escribir aquí aportes FEB porque aporte FEB no está dentro de este archivo que estoy trabajando. Aporte FEB fue en el archivo de febrero. Entonces lo que hay que entender allí es que los nombres de rango solamente funcionan para los archivos donde estoy trabajando. Entonces, ¿pero cómo hago? Pues entonces simplemente lo que hago es pasarme para el otro archivo y ya aquí en el otro archivo, si le doy F3, ahí sí me aparece aportes FEB, ¿sí ves? Entonces lo selecciono, le doy a aceptar y ahí tengo, ¿sí?, los tres nombres. Ahora lo mismo son con los sueldos. Hagan un momentico, por favor.
Pues es que el resumen de las canciones de los ¿Cuánto le dio usted? 16 millones, me quedó mal a mí. Los sueldos, ¿cómo van a dar 16 millones? Son 60, son 80 empleados. Bueno, El sueldo más bajito es de 1 millón. Ahí no le quedó mal. yo le daría nombre de rango también aquí a los sueldos de febrero. Entonces le diría sueldos FEB. Los sueldos de enero. Los nombres de rango no es que sean obligatorio hacerlos, ¿no? Pero da más orden en las fórmulas, ¿no? Entonces yo ya aquí teniendo el nombre del rango, ahora sí puedo decirle aquí igual suma, abro paréntesis, ¿cierto? Número 1, pues coloco los sueldos de, le puedo decir aquí F3, los sueldos de diciembre. Número 2, F3, sueldos de enero. Número 3, perdón, número 3, me paso para la hoja o el archivo de febrero y ahí sí le doy F3 y ahí me aparece, ¿no? Que le voy a aceptar. ¿Sí? Entonces, todas las funciones funcionan dentro de una misma hoja, entre hojas o entre archivos. Todas las funciones. Lo que usted haga, una suma, un promedio, un concatenar, no, de lo que hemos visto, de todo, un valor máximo, un valor mínimo, todas funcionan dentro de una misma hoja, entre hojas o entre archivos funcionan, ¿cierto? Bueno, ahora viene el contar puntos sí. Entonces el contar puntos sí es igual, como lo trabajamos, con el sumar. El punto sí lo que hace es establecer un criterio o una condición para poder contar. Cuénteme, pero sí cumple tal condición. Y explicamos en la clase pasada que el sí es como un filtro, ¿no? Si yo le digo ahora que me cuente, pero ¿cuántos empleados hay en Bogotá? Entonces en Bogotá es ese filtro. Entonces el contar puntos sí ya funciona contando celdas de tipo numérico o celdas de tipo texto. O sea que con contar puntos sí ya no estoy restringido a que solamente sean celdas de tipo numérico. Con contar puntos sí yo puedo contar celdas de tipo texto o tipo numérico. Entonces, teniendo claro eso, el ejercicio que vamos a colocar aquí es contar los empleados de diciembre que sean de Bogotá. Cantidad de empleados de diciembre, pero entonces vamos a colocarle aquí cantidad de empleados Bogotá, ¿no? De Bogotá.
de la hoja diciembre. Entonces, igual contar puntos sí. Entonces, el rango, ¿cuál sería el rango ahí? Ciudad. Ciudad de diciembre, correcto. Entonces, ciudad de diciembre. Y el criterio es Bogotá, ahí es donde él hace el filtro. Entonces dice que hay específicamente 35 empleados en Bogotá, ¿cierto? Necesitamos saber cuántos empleados se ganan más de 2 millones de pesos. Cantidad de empleados con sueldo mayor a 2 millones de pesos. Cantidad de empleados con sueldos mayores a 2 millones de pesos. Entonces le digo igual contar puntos sí. ¿Por qué sé que va a un contar puntos sí? Porque me están colocando una condición. Si me dijeran súmeme los sueldos, pues ya es sumar todos los sueldos. O cuénteme los sueldos, pues es contar todos los sueldos. Pero le están diciendo cuente los empleados cuyo sueldo sea mayor a 2 millones de pesos. Ahí es cuando yo ya sé que utilizo un contar puntos sí o un sumar puntos sí. Desde que haya un criterio siempre lo voy a usar. Entonces contar puntos sí. Entonces rango, ¿cuál sería? Sueldos de diciembre, sí. Entonces sueldos de diciembre. Y el criterio pues son los mayores a 2 millones de pesos. ¿Sí? Aquí vuelvo y recalco la interpretación de las condiciones, ¿no? Aquí no estaría cogiendo los que se ganan 2 millones de pesos, porque me dijeron mayores a 2 millones de pesos. Si me dijeran desde 2 millones en adelante, entonces sería mayor y el símbolo igual. Iría aquí, ¿no? Mayor o igual, vamos a hacerlo así. Ahí sí cogería desde los 2 millones, ¿no? Mayor o igual a 2 millones de pesos. Le damos enter y me dice que con ese criterio hay 24, ¿cierto? Ahí está, mira.
Los puntos y contar puntos y solamente sirven para una sola pregunta, un solo criterio, ¿no? Solamente para uno. Lo mismo el sumar puntos y que lo vimos en la clase pasada, solamente con un criterio. Súmeme los sueldos si son de Bogotá, ya. O súmeme los sueldos si son de los celadores. Súmeme los sueldos si son de Cali, un solo criterio, ¿no? El contar puntos sí es lo mismo, ¿no? Cuénteme los empleados si son de Bogotá, un solo criterio. Cuénteme los sueldos mayores a 2 millones de pesos, eso es un criterio. Mayor a 2 millones es un solo criterio, una sola pregunta. Los puntos sí siempre son para una sola pregunta o un solo criterio, ¿no? Cuando utilizo el punto conjunto es cuando son varios. Entonces ahora hagamos aquí el contar puntos y punto conjunto. El punto conjunto es cuando son varios criterios. ¿Sí? Lo van a hacer ustedes allí con base a lo que hemos visto. Cantidad de empleados de Bogotá, pero que sean secretarias. Entonces la idea es saber cuántas secretarias hay, pero en Bogotá. Ahí hay dos criterios, porque uno es me toca averiguar la ciudad y la otra me toca filtrar secretarias, ¿no? Acordándoles que en la base de datos dice secretaria, ¿no? Secretaria, ¿sí? Traten de hacerlo, por favor. ¿Cuánto les dio? 7. Bueno, vamos a mirar aquí. Entonces, igual, contar puntos y punto conjunto. El punto conjunto es cuando son varias preguntas. Nosotros tenemos dos preguntas para resolver. Una es Bogotá y otra es secretaria. Ahí hay dos. Para poder contar cuántos empleados hay en Bogotá, pero específicamente secretaria. Entonces le digo aquí FX, entonces le digo rango de criterio 1, puedo escoger por ejemplo la ciudad primero y aquí le escribo Bogotá. Cuando yo hago eso, él hace un filtro en la base de datos. Entonces ya filtró solo Bogotá. Ahora de Bogotá vamos a escoger los cargos. Entonces F3 y le digo cargos DIC y entonces de esto escojo secretaria, porque así está escrito en la base de datos, ¿no? Y hay 7, ¿sí? Ahora la necesidad es saber cuántos empleados tenemos por ciudad y cuántos empleados tenemos por cargo. Entonces, en diciembre, ¿no? Nos están pidiendo los cargos por ciudad, entonces voy a coger la ciudad. Bueno, aunque yo soy amigo de seleccionar específicamente los datos, entonces vamos a seleccionar las ciudades. Yo me voy a parar aquí en ciudad, la selecciono, control C y la voy a pegar aquí, enter, y por datos le digo quitar duplicados.
Listo, hagámoslo hasta ahí, por favor. Copian, pegan y teniendo seleccionado lo que han pegado, se van por datos y le dicen quitar duplicados. ¿Listo? ¿Lo hicieron? Ahora viene la función contar, pero sería con un contar punto sí, ¿no? Entonces aquí cantidad de empleados. Entonces le diría igual contar punto sí. Fx. Entonces el rango serían las ciudades y el criterio sería este. Y copio. Si yo sumo esto me debe dar 80. ¿Sí? Ahora hagan ustedes solitas para por cargo, solitos, para saber cuántos empleados hay por cargo. O sea que en Cali hay 24 empleados, en Bogotá 35 y en Medellín 21. ¿Sí? ¿Ya hicieron el de ciudad? Ahora por cargo háganlo ustedes solos, solitos, con Dios y la Virgen. Necesitamos saber por cargos cuántos empleados hay.
primer nombre, ¿cómo es tu nombre? Tu nombre. Marcela, Violeta. Violeta, Violeta. Camila, Carlos, Eliana y Iván. Iván. Listo, fácil, ¿sí ves? Bueno, ahora está el promedio. De acuerdo a lo que hemos venido trabajando, entonces ya aquí ustedes solamente me dan el resultado. Yo voy a hacer el enunciado y ustedes lo resuelven. Lo mismo es que contar, promedio y suma son iguales en su sintaxis, en su manera de trabajar. Los resultados pues por supuesto van a ser diferentes porque en el uno sumo, en el otro cuento, en el otro promedio, ¿no? Entonces necesito saber promedio. Entonces promedio necesito saber el promedio de los sueldos de diciembre promedio sueldos de enero hagamos esos dos ¿Cómo con las otras? igualito. Contar sí. Sí, lo único que en lugar de contar escogemos es la función promedio, ¿no? Y el sueldo de diciembre y enero. Si es buen estudiante, saca el enero de febrero. Ese es igual. Hace enero. Vamos en una chica. Total sueldo de celadores de diciembre promedio sueldos celadores y cantidad de celadores. Bueno, entonces vamos a resolverlo acá. Promedio sueldos enero, ¿cierto?
le digo igual promedio F3 sueldos. Ah, pero enero dije acá. No, diciembre, para que todo nos quede igual. Acá me equivoqué, sueldos. Ah, no, este está bien. Aquí empezaba el ejercicio, ¿cierto? Total sueldos heladores, ¿no? Entonces aquí le digo igual suma, abro paréntesis, sumar puntos, sí, porque hay un criterio. El rango pues son los cargos, el criterio es helador y lo que voy a sumar son los sueldos. ¿Sí? Igual promedio. Punto sí, porque me están diciendo los sueldos, pero promedio de sueldos, pero de celadores. Ahí es donde está el criterio, en celadores. Entonces aquí le digo, el rango van a ser los cargos. Acuérdese que este cuadrito lo saco con F3, ¿no? Cargos diciembre y el cargo es celador. Y el criterio pues son los sueldos de diciembre. O sea que en promedio un celador se ganó en diciembre 1.299.000 pesos. La cantidad de celadores pues es igual contar puntos y Profe, ¿me puede mostrar por favor la del sueldo? cargos y celador. Hay 4. ¿Este? ¿Sí o no? ¿No le da? Sí, ya. ¿Sí ya le dio? ¿Cuál sigue? Promedio de sueldo de los senadores. Ese sería promedio, ¿sí? Promedio punto sí.
¿Dónde está? Pero me ya no digo por acá. Más fácil, vean. Pega un poquito que- Bueno, vamos a hacer un ejercicio aquí. De enero, por favor, van a copiar cargos, ciudad, hasta prestaciones. De enero. Vamos a hacerlo con enero. Cargos, ciudad, sueldo, aportes y prestaciones, control C. Y lo vamos a pegar en una hoja nueva. Vamos a llamar eso reporte dinámico, esa hoja. buen día, pues sabes, pero también me quedé ahora porque primo en la autopista. Entonces, no, no coger un taxi para llegar, ¿vale? Por si me demoro un poquito más.
Vamos a insertar una hoja que se llame en listas. Y de enero vamos a copiar los cargos y las ciudades. Control C y lo pego aquí. Copian y pegan los cargos. Vamos a insertar una columna aquí para poderle quitar los duplicados. Seleccionemos la columna y por datos le decimos quitar duplicados. Y la puedo ordenar. Y le quito los duplicados a las ciudades. Y ordeno. Y luego coloco la lista aquí para cargos. Datos, validación de datos, lista. Como no le di nombre de rango, entonces me tengo que pasar y la selección. Para ciudad hago lo mismo. Lista y en origen. Esta hoja de lista ya la puedo ocultar. Ya aquí me han de aparecer las ciudades y aquí me han de aparecer los cargos. ¿La hoja que le hiciste? La oculté. Esas se pueden ocultar, ¿no? Esas hojas de listas. ¿Lo mismo hacemos en la ciudad? O sea, en la- Sí, también le pegan la lista aquí.